La Conferencia del Episcopado Mexicano respaldó las declaraciones de los cardenales Norberto Rivera y Juan Sandoval Íñiguez. Así el debate. ¿Quién gana y quién pierde con este debate, Denise? Yo claramente creo que pierde en este caso la Iglesia, entre otras cosas porque más allá de los puntos de vista y de que una gran cantidad de mexicanos puedan, por las razones que sean, pues estar en contra de la resolución que tomó la Suprema Corte, incluso de entrada de la votación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a mí me parece que el lenguaje, las palabras utilizadas, el tono, la falta de cultura incluso del arzobispo al decir que les revisen las cuentas porque él ya invirtió las cosas, ¿no? Que es que el inocente demuestre que lo es y no que se le demuestre en todo caso su culpabilidad. En fin, es toda una serie en las declaraciones que de verdad son tan riquísimas para poder abundar en ellas. Creo que da una pésima imagen, por supuesto, la jerarquía católica, una pésima imagen también como representante de los católicos en México. Creo que los católicos no se merecen una representación de ese tipo. Se puede estar en contra, pero no se puede llegar a ese nivel de intolerancia, de discriminación. Y también decir otra cosa, ¿cómo puede él darse el monopolio del sentimiento de los mexicanos, el monopolio de lo que los mexicanos piensan, de lo que realmente está ocurriendo? La única forma en que ese hombre imagina una postura contraria es porque piensa que a los demás les dan dinero. Bueno, la Iglesia Católica tiene su postura, es natural que la tenga, que sea crítica de una decisión como esta de la Corte. Yo creo que la parte más grave es más que insinuación, la afirmación categórica de que hubo corrupción de por medio, algo que tendrá que probar Sandoval Íñiguez, ¿no? Sí, doctor. Mira, estamos hablando de un dignatario, uno de los 3 cardenales que tiene México, que se caracteriza precisamente por lenguaraz, por calumniador y por cometer delito de calumnia consuetudinariamente. Es decir, desde el punto de vista jurídico es un criminal evidente, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Pero para mí lo grave no es que la Iglesia tenga entre sus ministros algunos casos impresentables. No quiero recordar a Maciel, pero pues ya lo mencioné, o algunos otros, por otras razones. En el caso de Sandoval, sin embargo, yo creo que más allá de lo que proceda, que por supuesto procede la demanda para que se someta este pretencioso déspota de la Iglesia a la ley, lo grave para mí es que la Conferencia del Episcopado Mexicano, en donde están más o menos 150 ministros en funciones o coadjutores o en retiro, 90 obispos en activo, respalden a este sujeto, porque entonces ya es la institución. Lo respaldan y se refugian en una de las muchas falacias que suelen o con que suelen comportarse. Ahora son como periodistas perseguidos porque dicen que no se debe criticar la libertad de expresión de este sujeto. No, este sujeto cometió un delito que está claramente tipificado, por desgracia, como ocurre con los periodistas. Nadie que calumnie puede ir a la cárcel, pero cuando menos a su arquidiócesis le puede significar una lana en beneficio, ojalá, del propio Marcelo Ebrard en lo personal y de los ministros, o para obras sociales, que ves que también suele ser que, ay no, pues para los pobres sale, pero este cuate tiene que pagar sin duda. Una afirmación temeraria de Sandoval Íñiguez y hasta donde se ve, evidentemente sin una prueba. Mira, efectivamente, totalmente temeraria, pero eso ya no nos debe asombrar, ¿no? Aquí son varios aspectos, Leopoldo. Primero, esta afirmación de que 9 ministros de la Corte fueron sobornados por el jefe de gobierno del Distrito Federal, está obligado a ir a un tribunal a presentar la denuncia, Leopoldo, porque si no hay un encubrimiento. Segundo, el hecho de alegar libertad de expresión, sí, claro, todos tenemos libertad de expresión, pero no para calumniar. Incluso hay libertad para calumniar, pero eso es un delito que se sanciona.
Y aquí, mientras no se demuestre, mientras él no demuestre su dicho de que Marcelo Ebrard corrompió a 9 ministros de la Corte, está cometiendo un delito y debe responder por él. No se puede acoger a las leyes divinas. Aquí es un asunto de respeto al Estado de Derecho. Yo sé que suena muy gastado y que a muchos les parece cursi o demagogo. No, aquí están anteponiendo el fuero todavía existente, en este caso del cardenal Sandoval, que sin duda tiene como un fuero de hecho, ¿no? Sí, que claro, no existe. vamos, como lo estamos viendo, al Estado de Derecho. Y es esto, y luego es el tono de Leopoldo. Yo a lo mejor en lo personal puedo estar en desacuerdo con la adopción, pero lo que no puedo aceptar es que un príncipe de la iglesia use esos términos de maricones y lesbianas de un tono despectivo, porque lo dijo despectivo, lo dijo para agredir, lo dijo para ofender, lo dijo para insultar cuando les dice a los periodistas: ¿a ustedes les gustaría ser adoptados por un par de maricones o por un par de lesbianas? ¿Es un nombre de Dios este? Y sin embargo, seguramente hay un cálculo, me supongo, en lo que dice, porque la mayoría de los feligreses, y ciertamente de los mexicanos todos, está en contra de la adopción de niños por parejas del mismo sexo. Bueno, eso es lo que él dice. De hecho, él menciona algunas estadísticas que el 70 y tantos % de la población en México está en contra, que por qué no se les consultó, etcétera. Yo agregaría todo esto que sí, pues no se hubiera esperado que la Iglesia dijera una cosa contraria y que defendiera vigorosamente su postura. Pero una cosa es defender vigorosamente y la otra vulgarmente, burdamente, que creo que eso fue lo que vimos. Pero yo lo que agregaría es, y de lo que hablaría es de la ausencia, por ejemplo, del secretario de Gobernación en todo esto, ¿no? Porque entonces otra vez volvemos a caer en el terreno de la impunidad. Se hacen acusaciones sin argumentos, sin sustento, se acusa de algo a alguien sin presentar ninguna prueba, que me parece sí muy delicado. Y el secretario de Gobernación nada más diciendo que el Ejecutivo va a respetar la decisión de la Corte. Bueno, pues sí. ¿Tú piensas que debió haber dicho algo sobre este conflicto? Sí, me parece que está muy condenar al arzobispo a que presente las pruebas. Pues, por supuesto, porque además están diciendo, la Iglesia está diciendo que no voten por el PRD. Esa es la parte. No, sí, esa es la parte donde el secretario de Gobernación ya tendría que haber ido. La afirmación, perdón, Leopoldo, la afirmación del vocero de la arquidiócesis primada, en el sentido de que el PRD es peor que el narcotráfico. ¿Dónde está el secretario de Gobernación? El narcotráfico, no, que el narcotráfico es el problema más grave de este país. Carlos, para provocar un poquito, y ahorita pero a lo mejor, si ves cómo están las encuestas, si tú las conoces también, y si hay una opinión mayoritariamente en contra de estas adopciones, pues la Iglesia no pierde sino gana, y estas afirmaciones por vulgares que sean frente a la mayoría de los mexicanos le suman, ¿o no? Sí, seguramente sí, porque el 75% de la gente está en contra de las adopciones de parejas gay, y en el caso de los matrimonios entre personas del mismo sexo la opinión está dividida, prácticamente 50-50. Entonces, en el terreno de la demagogia es un terreno seguro para la Iglesia. El Estado, sin embargo, no debería ser gobernado con base en las encuestas, y lo que el Estado le ha venido otorgando en los últimos años a la Iglesia, que es un fuero ilegal, un fuero que no está reconocido en la Constitución, un fuero de facto. Mientras el mundo entero perseguía a los sacerdotes pederastas, mientras el Vaticano incluso sancionaba al padre Maciel, ¿qué hizo el Estado mexicano contra uno de los casos más emblemáticos de pederastia en el mundo, que tuvo lugar aquí, en suelo mexicano, fue el padre Maciel? Ante una flagrante violación a la Constitución en términos de qué pueden y qué no pueden decir los sacerdotes con respecto a los partidos políticos, es flagrante, es obvio. ¿Dónde está el gobierno? No está. El gobierno le tiene miedo a la Iglesia Católica, el gobierno de derecha le tiene miedo a la Iglesia Católica, le tiene pánico. Pero para no quedarme ahí, solamente en el tema de la derecha, déjame digo algo con respecto al PRD. Hace unos años, el PRD agarraba las declaraciones del arzobispo de Guadalajara, con el que hoy está de pleito, y lo ensalzaba casi a nivel de mártir en el tema del caso Posada. Sí, hombre. Porque en ese momento su interés era vulnerar al gobierno priista y la manera tan turbia en cómo se manejó ese caso. Pero era su aliado. Juan Sandoval Íñiguez y el PRD iban de la mano en el caso Posada. Recuerdo mucho a mi tocayo que lo mencionó.
¿Dónde queda la congruencia? ¿Dónde está su aliado del pasado ahora en contra? Y no vayamos a otro caso, la Arquidiócesis de México. Andrés Manuel López Obrador se llevaba así con el cardenal Norberto Rivera Carrera. López Obrador frenó los matrimonios gay, frenó las adopciones para no tocar a Rivera Carrera. Le donó un terreno multimillonario en su valor atrásito de la Basílica de Guadalupe, en la delegación Gustavo Madero, para hacer una cosa de Juan Diego. Donado, regalo a la Iglesia Católica. ¿Qué pasa con esas alianzas interesadas? ¿Qué pasa cuando no hay un respeto a la ley y cuando todo se hace en función de los cálculos políticos?